Amigas, amigos, una vez más estamos en el programa de actualidad y análisis de Huerquén Rojo, nuestro diario digital, con nuestro ya habitual invitado de los miércoles, Juan Carlos Gómez Leyton. Y hoy día vamos a hablar del tema de cómo inciden los movimientos sociales en la política democrática. Un tema de mucha actualidad en Chile. Y yo diría, en general, en toda América Latina. Sin más preámbulo, nuestro director nos va a poner la cortina musical y en menos de un minuto volvemos con Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Cómo está, maestro, hoy día? Buenas noches, aquí estamos. Una noche helada, por decirlo así, de marzo que ya nos anuncia el otoño. El otoño y tal vez un próximo invierno crudo. Yo agradezco que se fuera el calor sofocante que tuvimos hace algunas semanas. Sí, a mí me dio un poco frío, así que también hay que considerar el carnet que corre precisamente por nosotros. Eso, compañero. Pero bien. Bien, Juan Carlos, mire, entremos en materia. Entremos en materia. Sí, mira, yo he preparado una pequeña exposición con respecto a un tema que siempre surge de vez en cuando porque se nombran movilizaciones sociales o presiones sociales o protesta social y inmediatamente se tiene la idea de que es el rol, el papel que cumplen no los partidos políticos, sino fundamentalmente los movimientos sociales. Y quiero dedicarme un poco a explicarles a los auditores de este programa la diferencia que puede haber entre la acción colectiva de los movimientos sociales, las movilizaciones y las acciones que pueden procurar, incentivar, movilizar los partidos políticos. Cabe señalar que el tema de los movimientos sociales dentro de América Latina tiene una atención muy especial. Hace mucho tiempo, de los años 70 en adelante, cuando surge el tema de los movimientos sociales como diferenciándose de los viejos movimientos sociales. Y cuando hablamos de viejos movimientos sociales nos estamos refiriendo fundamentalmente al movimiento social de los trabajadores, que surge durante el siglo XIX al interior de las sociedades capitalistas, pero también a los movimientos sociales que tienen que ver con los campesinos, y posteriormente se incorpora otro sujeto de movimiento social, que son los estudiantes, especialmente los estudiantes en América Latina, después de la reforma de Córdoba de 1918, como que estos adquieren, ¿cierto?, un papel, un rol dentro de las sociedades y dentro de los sistemas políticos, el movimiento estudiantil. Más adelante, ¿cierto?, surge el movimiento de pobladores, que son los que van a concurrir a los espacios urbanos durante el siglo XX, durante el proceso de industrialización, para ocupar terrenos, para vivir, para residir, para levantar sus casas. Y comienza así esta acción colectiva de sujetos que buscan resolver algún problema específico que tienen dentro de la sociedad. Y por lo tanto, un movimiento social
vamos a definirlo en corto con 3 factores, rápidamente. El primer factor es que el movimiento social es un conjunto de individuos que se organizan y se plantean un objetivo común. Por ejemplo, el movimiento poblacional que se buscaba, o movimiento poblador que buscaba un terreno donde vivir. Eso es un objetivo específico. Pero al mismo tiempo, ese movimiento puede definir a uno o varios adversarios sociales, políticos, económicos, sobre los cuales, ¿cierto?, va a accionar. En un determinado caso, ¿cierto?, el adversario podía ser el Estado, puede ser el mercado, puede ser X o Z situación sobre las cuales ese movimiento social actúa. Pero al mismo tiempo, ese movimiento social puede adquirir una identidad que va a reforzar el proceso de cohesión del movimiento, que le va a dar un cemento que lo pega para hacerlo más cohesionado y más unitario y más fuerte en su accionar. Por ejemplo, uno se puede preguntar, hoy día en Chile, ¿qué movimiento social existe con esas características que he señalado? Y le podríamos agregar una cuarta, si tú quieres. Una cuarta característica del movimiento social es que puede tener memoria, ya sea memoria larga, memoria corta o reciente. La memoria juega un papel también fundamental en la construcción de la entitaria de los grupos que conforman, o de los sujetos y sujetas que conforman el movimiento social. El movimiento mujeres también es un movimiento social, etcétera. ¿Qué movimiento social hoy día, 2024, podemos identificar en Chile a partir de esos 4 rasgos que he señalado? Yo tengo la impresión, y esta es una hipótesis, este es un supuesto, eso puede ser discutible, pero yo tengo la impresión de que en Chile hoy día solamente existen 2 movimientos sociales fuertes. Uno es el movimiento social de la nación mapuche, nación pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche tiene un objetivo específico que es recuperar espacio de autonomía, territorio, donde poder desarrollarse libre y autónomamente, y con autogobierno, si es lo posible. También tiene un adversario claramente establecido, que es el Estado chileno, que a partir de 1880, para no irnos más atrás a la conquista, sino que tomemos a partir de ese guarismo o esa fecha, 1880, cuando el Estado chileno decide ocupar la Araucanía en aquello que se llamó la pacificación de la Araucanía, que fue simplemente una invasión del territorio mapuche. Y ese es, ¿cierto?, su adversario más claro, más definido, que es el Estado chileno. No los chilenos ni chilenas, sino que el Estado, en cuanto a aparato de dominación y control que en una zona territorial específica, que es la Araucanía. Y también tiene una identidad larga, profunda, de largas raíces que son anteriores incluso a la llegada de los españoles o de los europeos, e incluso el pueblo mapuche tiene resistencia y defensa de su identidad, de su territorio, de su cultura, mucho antes de la llegada de los europeos, cuando enfrentan la invasión o la expansión del imperio inca hacia el sur, y los mapuches los detienen. O sea, ese es un movimiento social. Eso es lo que quiero decir, que es un movimiento permanente, que tiene expresión a lo largo del tiempo y tiene una memoria larga, una memoria corta, una memoria reciente. El otro movimiento que yo puedo identificar en Chile que tiene altos y bajos es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil en Chile ha tenido, ¿cierto?, desde la formación de la FECH, como consecuencia también de los movimientos sociales estudiantiles que se desarrollan en América Latina como consecuencia de la reforma de Córdoba, ¿cierto?, surge, y ese movimiento ha tenido, que es un movimiento
universitario, pero tiene ramificación o tiene extensión en el movimiento secundario. Así como en su momento ellos mismos se calificaron como actores secundarios, el movimiento estudiantil secundario ha tenido también un protagonismo importante e interesante e incidente en la historia política reciente de Chile, como fue, ¿cierto?, la Revolución Pingüina o como fue la revolución, ¿cierto?, o la revuelta estudiantil del año 2011, que permite, ¿cierto?, la constitución, nada menos que esta generación de hombres y mujeres que hoy día están gobernando el país, que provienen de ese movimiento. Entonces, en ese sentido, el movimiento estudiantil tiene alzas y bajas, reflujos de larga duración, de corta duración, tiene memoria, tiene identidad, pero la identidad del movimiento estudiantil en relación, por ejemplo, al movimiento mapuche, es más débil porque es una identidad generacional transitiva, que es la fase de hombres y mujeres que son estudiantes, y cuando dejan de ser estudiantes secundario o universitario, dejan de pertenecer al movimiento estudiantil y se transforman en parte de otros movimientos, de otras identidades, incluso colectivas, como la puede ser la situación de trabajadores. Otro movimiento que tiene menor presencia, pero que eso no significa que no haya estado activo en otros momentos, es el movimiento de mujeres, que adquiere rasgos diferenciados como movimiento femenino, como movimiento de mujeres que sufragistas, van teniendo distintas manifestaciones, pero parten de un solo núcleo, que son la entidad de género de mujeres que buscan, ¿cierto?, encontrar una igualdad de derechos en una sociedad patriarcal diferenciada en ese sentido. Entonces, los movimientos sociales han tenido distintas accionar dentro de lo largo de los años. Específicamente fueron muy importantes durante las dictaduras. Las dictaduras latinoamericanas fueron espacios de constitución de los movimientos sociales diversos. Movimiento de derechos humanos, movimiento de ollas comunes, movimiento ecologista, movimiento, etcétera. Hay lo que José Nun denominó la rebelión del coro, cuando salen muchas voces y se organizan para plantear diversas cosas, pero lo específico del movimiento social es que tiene una, un objetivo que es de puede ser de corto, mediano o largo plazo. El movimiento mapuche tiene objetivos de largo plazo. El movimiento mujeres también tiene movimientos de largo plazo, en tanto modificación de estructuras profundas para conseguir el objetivo. O sea, en ese sentido, el movimiento estudiantil tiene en su accionar objetivos de corto plazo, ya sea modificar una política educativa, ya sea conseguir determinados beneficios económicos, sociales para los estudiantes, etcétera. Cuestiones de corto plazo. Es decir, no, el movimiento de reforma estudiantil del año 67 en adelante en Chile tuvo un objetivo mayor, que fue reformar, modificar, alterar, cambiar la estructura de las formas como se manejaban las universidades en Chile. Por eso la reforma estudiantil, la reforma universitaria tiene un aspecto de más larga duración y buscaba incidir más directamente en la forma como la universidad se relacionaba con la sociedad. El movimiento de mujeres también tiene una búsqueda de incidir en la sociedad de más larga duración. Es estructural porque busca modificar, cambiar la relación de dominación, de hegemonía de los hombres sobre las mujeres que han tenido a lo largo de la historia. Por lo tanto, busca modificar aquello. Es algo que es pesado, que es duro de modificar y requiere mucha energía y potencia de parte del movimiento de mujeres para lograrlo. Por eso tampoco el movimiento de mujeres tiene en lo inmediato una tarea digamos, de corto
o mediano plazo, aunque muchas veces se movilizan por cosas que tienen que ver con objetivos de corto plazo. Por ejemplo, defender la ley de aborto de las 3 causales, por ejemplo, frente a una arremetida de algún sector más conservador que quiere terminar con ella, o establecer la ley del aborto, etcétera. Son cuestiones que son objetivos de mediano, como digo, corto, mediano y largo plazo. Juan El Carlos, otro movimiento, el otro movimiento que siempre ha tenido alguna importancia en Chile ha sido el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores. Hoy día ese movimiento de los trabajadores está muy fragmentado, muy debilitado, muy vulnerable, está sin mucha participación de los trabajadores, producto de el marco regulatorio, como también producto de la poca incidencia que tienen los trabajadores en los procesos económicos estratégicos de la sociedad. ¿Ah? Yo diría que también es importante ver cuál es el papel de los trabajadores en ese sentido. Entonces hay menos presencia del movimiento sindical, del movimiento obrero, porque tampoco tenemos muchos obreros, lo que habría que decir inmediatamente. Entonces se generó en los años 80 toda una nueva teoría, y que es muy interesante decir esto, porque en los años 80, durante la lucha contra las dictaduras, la movilización era fundamentalmente producida, generada, convocada por los movimientos sociales, porque había una debilidad, había un sector que estaba siendo perseguido por las dictaduras, que eran fundamentalmente las organizaciones políticas, eran fundamentalmente los partidos políticos. La dictadura, y especialmente la dictadura chilena, fue una dictadura antipartido, que rápidamente los fue persiguiendo, primero los de izquierda, después los fue prohibiendo, y finalmente los prohibió a todos, y los mantuvo durante largo tiempo, ¿cierto?, en una situación de que ellos tenían que ser clandestinos para operar. Y operaban los movimientos sociales en ese sentido. Pero surgió en esa época, en los años 80, la teoría de la independencia de los movimientos sociales en relación con los partidos políticos. Y hubo una permanente rivalidad a lo largo de los años 80 y durante incluso de la incorporación de las nuevas democracias a partir de los 82, 83, en algunos países como Brasil, Uruguay, ¿cierto?, Argentina, una suerte de competencia entre lo que eran los partidos políticos y lo que eran los movimientos sociales. Lo que llevó a una suerte de no colaboración, de no cooperación, de una cierta rivalidad entre las organizaciones sociales como movimientos y los partidos políticos. Incluso, ¿cierto? Si bien es cierto, para perdón, muchos convocaban, termino con esta idea y te dejo, convocaban a movilizaciones. Este es otro punto. Los movimientos sociales pueden convocar a movilizaciones, como lo hicieron durante el movimiento social que se gestó, por ejemplo, para defender la Patagonia de no construcción de represa. Eso fue un movimiento social específico, surgido, levantado, que convocó a eso. Y después, rápidamente, ese movimiento se diluyó porque el objetivo se había conseguido de no hacerlo. El tema central es que las transiciones a la democracia fueron conllevadas, fueron construidas, fueron articuladas, fueron negociadas por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque también hay una deformación que piensa que la democracia o en democracia solo se pueden expresar los partidos políticos. No hay democracia, dicen algunos teóricos, si no hay partidos políticos. La democracia se realiza con los partidos políticos. Y por lo tanto hay un prejuicio frente a cualquier otro tipo de organización social o política que pueda participar al interior de los regímenes políticos democráticos y especialmente liberal representativos. Y por lo tanto ellos son, en los años 90 en Chile, se vivió en Argentina, en Uruguay y otros, se vivió lo que algunos autores latinoamericanos denominaron la resurrección de los partidos políticos. Y los partidos políticos fueron entonces los que se encargaron de montar, ya sea las nuevas, retomar las viejas
y reinstitucionalizar democracias en América Latina, con la cooptación por parte de los nuevos regímenes políticos de los movimientos sociales que habían sido partícipes de las luchas antidictatoriales, o simplemente los partidos políticos los dejaron a la vera del camino. O los, Mira, que sí. o los movimientos sociales que eran más antiestatistas, porque hay movimientos sociales que se definen anti-Estado, ¿cierto? Estado de cualquier tipo, ¿cierto? No quisieron participar en ello. Por lo tanto, siempre estuvo esta que los partidos tratan de cooptarlos y utilizarlos. Yo tengo la impresión que hay una lectura que se generó a partir de los viejos movimientos sociales. Los viejos movimientos sociales, como hemos dicho, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento de pobladores, como el movimiento obrero, siendo este el primero, ¿cierto? O el más importante dentro de esos cuatro, ¿cierto? Siempre estuvieron una relación con los partidos políticos. Es imposible pensar que los partidos políticos no tuvieran una relación con los movimientos sociales que hemos nombrado. Entonces, la conformación de la FES, cuando uno estudia la historia de la FES en Chile, descubre que detrás estaban los partidos políticos de izquierda o los partidos liberales, o todos los partidos concurrían a la configuración de lo que era el movimiento estudiantil y las disputas electorales que se daban en torno a la conquista de la presidencia de la FES. Lo mismo pasaba con las organizaciones sindicales, las centrales de los trabajadores, las disputas entre el Partido Comunista, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista por conducir la Central de Trabajadores de Chile dio origen a dos centrales. Acuérdate tú que estaba la lucha de los Bernardo Ibáñez y Bernardo Araya, uno comunista y el otro socialista, y hasta que llegó Clotario Blest, ¿cierto? En su momento, en el año 53, ya estableció la Central Única de Trabajadores, donde también concurrieron los partidos. Cuando se desarrolla el movimiento poblacional, cuando se hace la gran toma de terreno que inaugura, ¿cierto?, el movimiento poblacional de pobladores de la década de los 60 hasta los 70, 73, ¿cierto? Fue el Frente de la Vivienda del Partido Comunista, fue también las organizaciones del Partido Socialista, incluso hasta el Partido Demócrata Cristiano, y también el MIR concurrieron a organizar, conducir el movimiento pobladores para construir casas, campamentos, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, el campamento X o Z tenía, ¿cierto?, una identificación no solo del movimiento de pobladores, sino también del partido político que había conllevado y había ayudado a organizar esa experiencia. Por lo tanto, la vinculación partido-movimiento siempre ha sido una vinculación estrecha, y yo diría contradictoria, pero no necesariamente negativa. Se ha tratado de mostrar que los movimientos sociales son manejados por los partidos. Yo diría que los movimientos sociales también han construido esa relación en función de sus intereses, instrumentalizar también a la organización política, etc. Por lo tanto, en ese sentido, esta discusión teórica política tiene que ver con una conflictividad entre cierto purismo, entre el purismo de los movimientos sociales y los puristas de los partidos políticos. Sí. Hay algunos que privilegian solo los partidos políticos. Yo conozco 2 o 3 sociólogos chilenos que piensan que todo tiene que ver con partidos políticos, y otros que piensan lo contrario, que todo tiene que ver con los movimientos sociales. Y al final y al cabo, fíjate que hay un dato, y este es el dato que quiero dar. Todos los estudios que nosotros hemos podido realizar, conocer, analizar, muestran que tanto los movimientos sociales están en capa caída y los partidos políticos también. Es decir, cuando uno analiza el partido político y dice, bueno, los partidos políticos no tienen credibilidad, los partidos políticos no tienen militancia, los partidos políticos están quedando vacíos, los partidos políticos tienen clientela, etc. Tú haces el mismo análisis de los movimientos sociales
y te Y van encuentras con la misma realidad. van en paralelo. Pero me llamó una cosa la atención. Al principio tú dijiste solo hay 2 o 3 movimientos sociales, aunque después desarrollaste muchos. Pero no le diste mucha importancia a lo que tradicionalmente en Chile se ha llamado el movimiento de pobladores, que en realidad son los movimientos en plural en que la gente de los barrios populares, o incluso antes de que existan tales barrios populares, se organizan para conseguir terrenos donde vivir. Sí, sí, sí. Eso tiene que ver con una cosa estructural, que es el déficit de vivienda. Sí, Vivienda, totalmente de acuerdo, sí. de vivienda, Pero ¿qué sucede? pero está muy presente hoy día en Chile. A ver, está presente el déficit habitacional y la construcción de campamentos y la ocupación de terreno a través de una acción que fue muy común durante la década de los 60, posteriormente de la gran toma de la Victoria en 1957, ¿cierto? Que es la toma de terreno y la construcción de viviendas frágiles, que me recuerda mucho estos campamentos, lo que eran en su momento entre el año 31, 32 y el año 57, que eran las poblaciones callampa. Las callampas, porque surgían como... Denominadas así poblaciones callampa fundamentalmente por el padre Hurtado, que él decía que surgían como hongos a la ribera del río Mapoche y teníamos una serie de poblaciones callampa en Chile. Yo tengo un largo trabajo sobre eso y demuestro que estaba Santiago lleno de poblaciones callampa que después adquieren una organización. Y esto es interesante, adquiere una organización, una estructuración, fundamentalmente por el papel que cumplen los partidos políticos al interior de ese movimiento poblacional. Y eso, mira, genera lo que son los campamentos que acabo de hacer referir. ¿Qué sucede hoy día? Hoy día tenemos un gran déficit poblacional producto fundamentalmente, Patricio, de lo que fue la migración. Si tú analizas los campamentos que hay en Chile, que son más de 1000 y tantos, la mayoría de ellos están compuestos, están constituidos, están formados por personas que provienen de la migración de diferentes países de nuestra América. Y eso, a cierto, elevó la situación. Eso no quiere decir que en esos espacios no existan pobladores chilenos, como por ejemplo el famoso ya histórico toma de terreno que hay en San Antonio, ¿cierto? La gran toma, la más grande, que es esencialmente de chilenos, como la de el campamento Camiroaga en lo alto de Viña del Mar, en la quinta región, y así otro. Sí. Esto también tiene que ver, ¿cierto?, con una situación que tú lo decías, el déficit. Pero fíjate que hay una cosa, los movimientos poblacionales parten de un tipo de organización distinta en la cual tú no encuentras hoy día esa vinculación organizativa con los partidos políticos. Se forman comités de allegados, se forman comités de personas que entran en negociación para tener una solución de vivienda con el municipio los reconoce como grupo que está en esa línea y va a prestarle toda la colaboración. Pero están esperando que se construya las viviendas y participar con los ingresos, con los ahorros que han hecho. Entonces, eso también ha fragmentado, dividido al movimiento poblacional, porque la gente dice, bueno, yo prefiero estar en esta agrupación que yo estoy ya teniendo la solución y que en 2 o 3 años puedo tenerla, que ir a meterme a un espacio más conflictivo. Entonces, el carácter del movimiento poblacional cambió. A eso lo quiero apuntar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Más que tener, y aquí quiero hacer una distinción, si tú quieres, de carácter analítica, teórica, más que tener un movimiento social poblacional similar o semejante o parecido al que se gestó entre el año 57 y el año 73, e inclusive de aquellos que se gestaron durante la época de la dictadura, que dio lugar a la configuración de 2 grandes campamentos, como el Cardenal Silva Enrique, como el Fresno, o el de la toma de Peñalolén, ¿cierto? Que era otra forma.
hoy día tenemos activismos poblacionales, colectivos, pequeños, que hoy día se activan para dar una solución habitacional, pero no está dentro de lo que yo he definido teóricamente, si tú quieres, analíticamente, para poder, ¿cierto?, tener una forma de estudiar y conocerlo a los movimientos. Son activismos. Y así tenemos diversos activismos en la sociedad neoliberal. Lo que menos tenemos, Otra y cosa, donde yo con todo mi rollo, ¿cierto? Dentro de las sociedades neoliberales lo que tenemos son activismos sociales que buscan dar cuenta de una problemática específica que no tienen estas entidades duras, que yo decía, que no tienen un adversario claro, que puede ser el mercado, incluso puede ser el Estado, o puede ser inclusive los mismos otros sectores de la sociedad civil en este nuevo tipo de conflictividad que tienen las sociedades neoliberales, que es una conflictividad a tres bandas, entre Estado, mercado y sociedad civil. Entonces, a lo mejor no hay ese movimiento poblacional del siglo pasado. no lo hay, pero si eso es lo que estoy diciendo, no lo hay. Hay otro tipo de movimientos barriales. También hay un movimiento de ocupación de terreno. De hecho, el Parlamento decidió dictar una norma Sí. en contra de las tomas, tanto contra los... Está bien. Tomas de... Patricio, yo estoy de acuerdo contigo, pero la reacción... Estuvieron en el centro de la revuelta social. La toma, o las tomas, tienen que ver, como lo que hago decir, yo no estoy diciendo que no exista una acción colectiva en función del problema habitacional. Existe, pero no configura, no logra, ¿cierto?, alcanzar, si tú quieres, la dimensión de constituirse en movimiento social. Lo que hay son acciones colectivas, activismos poblacionales que buscan resolver eso. Eso es una nueva forma de acción que se da al interior de estas sociedades de mercado. Ese es mi punto, porque tenemos que diferenciarlo. No es lo mismo hablar de movimiento social poblacional durante la época de la industrialización, donde los trabajadores requerían, ¿cierto?, tener un espacio, bla, bla, inclusive cerca de la industria, para poder establecerse. Y fíjate que yo demuestro en mi trabajo sobre las poblaciones callampas que todas estas se construían al lado de la industria, porque ahí vivían los trabajadores porque no tenían dónde vivir, y por lo tanto eso era distinto. A ver, pero que las cosas nunca se repiten igual, si eso es innegable. No, por supuesto, pero no teóricamente tampoco son iguales. Una amiga que nos está mirando recién escribía, de hecho están desalojando ahora mismo muchas tomas. O sea, claro, muchas tomas que están asociadas a otro problema. Ok, pero el Parlamento no hubiera dictado la ley. Sí, pero esa toma, esa ley, escúchame, una cosa significativa socialmente. O sea, pero esa toma, bueno, la ley antitoma tiene un actor claramente identificado en última instancia. Que sirva para otras realidades está bien, o no está bien, o sea, como quieras tú decir. Lo digo en el sentido de que esa norma sirve para controlar el movimiento poblacional, pero esa norma fue dictada claramente para controlar el movimiento principal, el principal movimiento social que existe en Chile, que es el movimiento mapuche. A ver, estoy de acuerdo, pero el segundo... A eso voy. La cuestión urbana, que querían poner coto a las tomas que estaban reproduciéndose con mayor velocidad. Ahora las tomas se estaban reproduciendo a mayor velocidad en el espacio urbano, fundamentalmente por la creación de estos guetos, si los podemos llamar así, guetos, campamentos, unidades habitacionales que tenían ciudades, si tú quieres, que tienen que ver con la presencia del narcotráfico, de la delincuencia, etcétera. Del vivir, como podríamos decir, del vivir desordenado. Si tú quieres, como los palenques antiguos. Estigmatización de gente que necesita de alguna manera vivir y no necesariamente... Estimado, el esfuerzo por identificar el fenómeno no significa que tú estés condenando aquello. Yo estoy identificando el fenómeno. Ahora, no me quiero concentrar
específico en un movimiento y discutirlo en toda su especificidad y características, porque no escapamos de lo que yo quiero plantear en términos de la incidencia de los movimientos sociales. ¿Estamos? Ok, concéntrate en Porque eso. si no, Unos minutos. terminamos discutiendo acerca de la característica de un específico accionar colectivo y no atendemos al otro problema. ¿Qué es lo que sucede? Los movimientos sociales hay que diferenciarlo de aquello que son las movilizaciones sociales. Cuando hay movilizaciones sociales, cuando la gente sale a la calle a accionar, ¿cierto?, sobre un requerimiento, sobre una demanda, eso no necesariamente constituye movimiento social. Esos son, como dice un teórico de los movimientos sociales, son masas en las calles. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando uno plantea, por ejemplo, hoy día, si no me equivoco, es 3 de abril, ¿no? Sí. Sí. Hoy día uno podría decir, mire, se celebra o se conmemora un año más de lo que fue la revuelta social popular del 2 y 3 de abril de 1957. Es decir, hace 66 años atrás se desarrolló una de las acciones políticas, sociales, culturales más importantes de la sociedad, de la historia reciente de Chile, en la sociedad chilena, que fue esa movilización social del 2 y 3 de abril que ocupó todo todo el centro de Santiago, generó una conflictividad, un enfrentamiento con las fuerzas de orden. La policía, los carabineros fueron superados y tuvieron que llegar los militares desde Talca a poner orden. Se generaron durante una semana, ¿cierto? Todo esto empezó el 2 y 3 de abril y terminaron con 22 personas fallecidas, muertas por la acción de los militares y de los carabineros. Uno se pregunta, esa acción, esa movilización social, ¿tuvo incidencia en el sistema político chileno? Y la respuesta, sí, la tuvo. Y la tuvo directamente en lo que se llamó, ¿cierto?, el saneamiento democrático, limpiar el sistema político chileno y abrirlo, ¿cierto?, porque esa acción llevó a que la izquierda, ¿cierto?, organizada por partidos políticos en el Frente de Acción Popular, en el FRAP, dirigido por Salvador Allende en ese momento, a negociar con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, el término de la ley maldita que se había dictado el 48 y que se pone fin el 58. Terminar con el cohecho y el fraude electoral, establecer la cédula única de votación, establecer el voto, el voto realizado por el Estado chileno y no por los partidos políticos como se hacía antes, un solo voto. Es decir, tú comienzas a analizar, sí, saltamos, si tú quieres, del 2 y 3 de abril, y saltamos a lo que fue las revueltas, las protestas nacionales convocadas por partidos, organizaciones sociales, movimientos sociales durante la dictadura a partir del año 83, mayo del 83, que fueron, algunos dicen 17 protestas que se realizaron entre el 83 y el 88. ¿Tuvo incidencia? Sí, tuvieron incidencia porque fueron las que permitieron politizar la sociedad chilena durante la dictadura, movilizarla y convocarla, ¿cierto?, en lo que fue posteriormente el plebiscito del 88 y derrotar en ese plebiscito la continuidad de Pinochet. ¿Tuvieron incidencia? Sí, tuvieron incidencia. Y así podemos saltar hasta lo que fue la Revolución Pingüina del 2006. Los muchachos salieron a la calle, miles de estudiantes protestando. ¿Tienen incidencia? Sí la tienen. ¿Por qué? Porque consiguen modificar la Ley General de Universidad, la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, dictada por la dictadura, que no había sido tocada por la concertación y por los gobiernos democráticos, logran modificarla. Claro, no logran, ¿cierto?, por la correlación de fuerza que también se generan, ¿cierto?, al interior de ese accionar, pero cambian la ley y establecen la Ley General de Educación. 2011, igual.
2019 incide sobre el sistema político, sí incide. Lo malo es que no tiene continuidad, no tiene profundidad y eso lo ha detenido. Y esto es lo que tiene hoy día a los movimientos sociales, al accionar social, a las movilizaciones sociales sin ninguna incidencia en la actualidad. Pero la incidencia de las movilizaciones sociales de los ciudadanos cuando se deciden movilizarse son tremendamente significativas e importantes, fundamentales para poder producir cambio. La sociedad, el sistema político chileno cambió en el año 57-58, producto del 2 y 3 de abril. La sociedad chilena, el 88 del 83 hasta el 88 cambió el sistema político, pasamos de una dictadura a un sistema político democrático con deficiente y todo lo demás. Incidencia. Cambiaron algunas cosas durante las movilizaciones que se gestaron en el año 2007-2011, sí. Cambiaron algunas cosas en el 2009. Yo creo que ahí es donde está el punto. Porque nosotros no hemos visto que la gran movilización social, la gran acción de los sujetos y sujetas chilenos en el octubre del 19 tuviera una mayor incidencia. Claro, aquí hay un dato bien interesante que también tuvo alguna relación con lo que estoy diciendo. Las votaciones que indujeron ese proceso fueron contrarias a las manifestaciones sociales que se habían dado. Es decir, se configuró, si tú quieres, una acción social en la calle, en la demanda de ciudadanos movilizados y una sociedad que no participaba, que tenía otra mirada, y cuando tuvieron que converger en la decisión de votar A o B, terminaron votando A, que fue, cierto, la mantención y continuidad del sistema. Pero había abierto una oportunidad, se había creado una estructura de oportunidades, se habían desarrollado, cierto, las posibilidades de conversar, discutir, todo lo que era la nueva posibilidad política, de la nueva estructura política. Sí, los movimientos sociales, mejor dicho, la movilización social, sí. Esas movilizaciones sociales, tanto la del 2, el del 3 de abril del 57, la del 83 al 88, o la del 2006, 2007, la de los estudiantes, o la de 2011, como también la del 2019, ¿tuvieron presencia en los movimientos sociales? Por supuesto que las tuvieron. Estuvieron los movimientos sociales, tal vez no dirigiendo, pero estuvieron allí participando activamente. Estuvieron participando los partidos políticos. Uno podría decir que sí tuvieron los partidos políticos, tuvieron participación los partidos políticos, pero los partidos políticos en el 19 tuvieron una participación más bien negativa, no fueron proactivos en función de los cambios que demandaba la gente. Los partidos políticos que estaban al lado de la movilización social del 83 fueron proactivos. Los que estuvieron detrás de la movilización de los estudiantes en el 2011 fueron proactivos, etcétera. Los que fueron tremendamente proactivos en el 2 y 3 de abril del 57 también fueron los partidos políticos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que encuentro yo de débil de la situación actual? Esta separación, esta desvinculación, esta debilidad que tienen tanto los partidos políticos como los movimientos sociales. Yo he estudiado los movimientos sociales y se han debilitado porque también la gente, los ciudadanos, se han ido para su casa. No solo han vaciado los partidos políticos, también han vaciado los movimientos sociales. También, el único movimiento social, como te digo, que tiene distintas expresiones es el movimiento estudiantil, el movimiento mapuche. También el movimiento estudiantil lo tiene, pero hoy día tú ves, hay que preguntarse qué pasó el 29 de marzo. ¿Qué pasó el 29 de marzo? ¿Qué pasó con el Día del Joven Combatiente el 29 de marzo de este año? Pasó sin gloria, aparentemente. Aparentemente nos fuimos informados, pero no tuvimos conocimiento. Yo sigo las redes sociales y tú sabes, no fuimos
no nos informaron ni siquiera los sectores, ¿cierto?, contestatarios de que se habían organizado. Salvo en Valparaíso, creo que sí es alguna cosa, salvo en la, tal vez pequeñita, pero sin la espectacularidad. Pero eso también revela que hay una ausencia de gente que quiera participar en los movimientos sociales. Hoy día, claro, la gente dirá, pero ¿cómo? Si los obreros de Huachipato están en la calle. Sí, pues, pero eso tiene que ver con una cosa puntual, específica, acotada. Mañana es el paro nacional portuario. O sea, hay bueno, los portuarios han tenido, pero te das cuenta, otro ejemplo. Los portuarios son activos en determinadas cuestiones y se desaparecen, pero no se constituyen como un movimiento social, una organización social, como un actor estratégico fundamental que pueda incidir directamente en la marcha de la política chilena. Ese es el tema. Entonces, la pregunta, ¿inciden los movimientos sociales y las movilizaciones sociales en la democracia? Sí, inciden y son importantes, son fundamentales para ir abriendo camino para procesos de democratización o apertura democrática. Pero si no tenemos esas organizaciones, no tenemos nada. No podemos nosotros pensar que el gobierno, como lo sugirió, ¿cierto?, este senador comunista Daniel Núñez, es que sea el gobierno el que convoque a la movilización social para defender una u otra situación. Porque el movimiento social o la movilización social, si logra, ¿cierto?, ser autónoma y tener independencia de propósito, de interés, de planteo y de construcción de un proyecto político, puede ir más allá. Pero no creo. La historia muestra, no es que no crea, la historia muestra que la unificación de movimiento social y partidos políticos dentro de una democracia liberal representativa es fundamental y central. Esa división que se generó en los años 80, creo que más que ayudar a los procesos de democratización, generó, ¿cierto?, un quiebre, generó una debilidad, generó, ¿cierto?, una incapacidad de poder articular una situación de conjunto que permitiera ir más allá de la democracia que se establecía. Eso ocurrió, y tú observa lo que ocurrió en Brasil, observa lo que ocurrió en Uruguay, observa lo que ocurrió en Argentina y en Chile, las cuatro democracias que surgieron, una en el 82, 83, ¿cierto? Y la otra, la chilena, que surge en los 90, tienen esa deficiencia. A 40 años de la democracia argentina está en el suelo. La democracia brasileña, no digamos que está muy sana, tampoco la uruguaya, tampoco han podido, fíjate que no han podido modificar la estructura de democracia transitiva que fue creada y desarrollada y planteada por la hegemonía norteamericana sobre América Latina. Eso no hemos podido modificarlo. Pero con los movimientos sociales, los movimientos para cerrar. Ya, termino. Los movimientos sociales que se generaron y que se activaron en Ecuador, en Bolivia, en su momento fueron capaces de correr hacia adelante la democracia. El movimiento indígena en Ecuador, el movimiento de los forajidos, que posteriormente se constituye como el movimiento de Rafael Correa, o las guerras del agua o la guerra del gas, la movilización de los pueblos de las tierras bajas hacia las altas indígenas en Bolivia, va a generar una nueva democracia. ¿Son importantes? Sí, lo son. Requerimos tanto partidos políticos de izquierda fuertes, con proyecto, con sentido de futuro, con sentido de historia, como también necesitamos movimientos sociales fuertes, organizados y con sentido de futuro que converjan y hagan una sola unidad para confrontar a la clase dominante. Ese es el punto. Entonces, la discusión no es
más partido y menos movimiento social. No es más movimiento social y menos partido. No queremos. Yo lo que propongo, lo que yo sugiero es que en los movimientos sociales y partidos políticos puedan ser organizaciones sociales de los sectores populares, de los sectores subalternos, que converjan en un apoyo hacia la transformación de lo existente. Por eso, ¿cierto?, la creación y conformación de un partido movimiento, como fue, por ejemplo, el caso del Movimiento de Acción al Socialismo Más, y su alianza estratégica con los movimientos sociales en su primer momento en Bolivia fue central y fundamental. Por lo tanto, tenemos que evitar seguir discutiendo si son más importantes los movimientos sociales o son más importantes los partidos políticos. Para nosotros, para la gente de izquierda, movimiento social y partido político tiene que ver con una sola cohesión, con una sola estructura. El manifiesto comunista del compañero Carlos Marx, ¿cierto?, y Federico Engels, allá por el 48, tiene que ver con esa discusión. Hay que leerlo también desde esa perspectiva. Creo que eso es lo que yo puedo aportar desde mi opinión a esta discusión, don Patricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, el tiempo se nos acaba y hemos de marcharnos. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima vez, compañero Patricio, y saludo a toda la gente del Huerquén Rojo y a todos los que nos escuchan. Ojalá que lo distribuyan, que lo manden para que podamos seguir discutiendo y analizando estos temas que son fundamentales. Gracias y hasta la próxima. Distribuyendo el programa a sus amigos, a sus conocidos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, compañero.